Que Dios como tú, que perdona a su gente, que olvida el pecado. Pasa que en la mañana quedamos en pana con esta cuestión, entonces parece que el arreglo fue ahí nomás. Yo quería mencionar un texto antes de entrar al mensaje, un texto que todos nosotros conocemos, ¿no? Que está en Mateo 11. Y quería explicar un poco el contexto de esta cita, y especialmente tal vez para algunos nuevos o los que llevan poco tiempo. Jesús dijo: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi yugo o mi enseñanza, dice, y aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón. Conmigo encontrarán descanso. Mi yugo es ligero, mi carga es fácil de llevar. Yo decía que podríamos orar por todos los cansados, pero yo creo que tal vez estaría aquí toda la mañana y parte de la tarde, digamos, y pescamos a toda la gente que se siente cansado, digamos, que para que el Señor ministre esta palabra. Pero ¿sabe qué? Esta palabra tiene otro sentido. Jesús siempre tenía en contra los líderes religiosos. Siempre. Él venía, como dice la palabra, él venía a los suyos ni siquiera lo reconocían, o sea, no tenían idea quién era. Y más encima lo rechazaron, y más encima son ellos los responsables por haberlo mandado a la cruz, ¿no? Ahora, eso al final fue una bendición para todos nosotros. Se equivocaron y nosotros recibimos el beneficio, que si no fuera por la cruz no estaríamos nosotros en el reino. Así que está claro, digamos, que hasta todo esto jugó bien dentro de lo que es el plan de Dios. Pero el tema es que siempre tenía a los religiosos al frente, y él tenía una queja muy grande con ellos, es que ellos tenían una religión externa, una religión impuesta. Ellos siempre, de hecho lo dice Mateo 23, ¿no? Dice que ellos no dejaban entrar y no entraron ni ellos mismos. O sea, son como los perros que no dejan de comer y ni comen tampoco. Y él siempre tenía esto al frente. La gente estaba agobiada, la gente estaba hasta aquí, porque la gente tenía un buen corazón, y la gente quería conocer a Dios, quería llegar a Dios. Yo estoy convencido de que parte del éxito del ministerio de Jesús se basa en que la gente tenía un corazón para con Dios. O sea, era el pueblo judío, o sea, ¿no es cierto? Era el pueblo de Dios. Y los que estaban atorneando al revés eran los líderes, básicamente. Y esta gente, Jesús siempre veía a la gente en una condición de mucha desventaja. Y muy cansada la gente de todo lo que eran los ritos y todo lo que eran el cumplimiento de los mandamientos. Y no era el tema de los 10 mandamientos, eran los... ¿Cuántos sabrán? 10,000, tal vez, que habían agregado a lo que Dios había dicho. De eso estaba cansada la gente, de esa vida religiosa que los tenía ya chata la gente. Entonces Jesús, cuando Él viene y Él dice: vengan a mí los que estén cargados y cansados. No estaba hablando de sus labores físicos, estaba hablando del cansancio del alma que produce la religión, que produce este constante buscar a Dios y no poder llegar, y siempre
sentirse como que no da el ancho para la tarea, no da, sencillamente es demasiado para esto. Jesús decía, no, mi carga, mi yugo es ligero y mi carga es fácil de llevar. Vengan a mí y encontrarán descanso. Yo sé que mucho de nosotros, y tal vez más algunos de ustedes que en mi mismo caso, en un momento en la vida, tal vez cuando niños o incluso tal vez cuando jóvenes, o voluntariamente o porque les obligaban, probaron con la religión. Estaban en la iglesia o estudiaron en colegios confesionales y sencillamente quedaron chatos. Nadie quiere saber más. A mí me hastiaron en el colegio, me dicen, a mí no, pero me dicen, a mí me hastiaron en el colegio de monjas, yo no quiero saber más nada de misa, ni de la iglesia, ni de los curas, no quiero. Otros dicen, no, sí, lo que pasa es que mi abuela siempre me llevaba al arrastre, digamos, a la reunión de la iglesia evangélica que estaba a la vuelta de la esquina y siempre tuve que ir, no quería ir, pero yo quedé así. Y todos han tenido, no todos, pero muchos han tenido ya una experiencia en el pasado en donde la religión realmente no les interesaba saber más. Entonces, cuando llegaron al punto de la vida en donde tomaron la decisión ellos mismos, decir, ¿sabes qué? No voy más. Y probaron la no religión. Solo para darse cuenta que eso tampoco satisfacía el alma. Solo para darse cuenta de que este libertinaje, esta libertad sin límites que en un principio, pucha, que fue tremendo, le gustaba en un principio no tener esta carga de la religión encima. Por fin estoy libre, pero al poco andar se dieron cuenta que eso tampoco era la solución del problema del alma. Y Jesús dice a todos ellos en este mundo que están en esa condición, vengan a mí y encontrarán descanso. Los que han probado la religión y quedaron chatos, los que han probado la no religión y quedaron vacíos, vengan a mí y van a encontrar su descanso. Nosotros no queremos, sabemos que siempre aquí hay como que varias personas que están buscando, alguien le ha hablado del Señor. No queremos que su paso por la comunidad sea otra prueba más. De hecho, si yo tuviera que elegir, como pastor de la comunidad, si yo tuviera que elegir entre venir a la comunidad y venir a Cristo, yo prefiero que vengan a Cristo. Porque en Él van a encontrar descanso. Él es la solución. Él es la respuesta. Entonces, cuando Él dice en esta palabra que hemos leído, ¿no? Cuando dice que mi carga, mi yugo es ligero y mi carga es fácil de llevar, porque Él no es como una religión de imponer cargas que no se pueden llevar, de exigir lo que no se puede hacer, sino que Él es quien tiene la respuesta de la vida y es Él que va a dar el descanso final a tu alma estando en vida. Quería compartir eso nomás porque es una palabra que el Señor, yo sentí que el Señor me la dio aquí mientras estábamos alabando al Señor. Vamos, no van a poder ver bien, no sé si se puede apagar esta corrida acá de luces porque está, es como no tenemos la pantalla, hay poca luminosidad, aun cuando esto también tal vez puede afectar la grabación, pero
Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. A su imagen. Tema que estamos conversando juntos. Antes de entrar en el capítulo que toca hoy día, quiero mencionar algunos textos de introducción. Y esto va a ayudar también a los que no han estado en los domingos anteriores, ¿no? La palabra dice: la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Hay algún Jesús aquí? Digo, ¿hay alguien cuyo nombre es Jesús acá? ¿Quién? Manuel, ven para acá. ¿Manuel Jesús? No, en serio. Yo no tenía idea, ¿eh? Chota. Bueno, menos mal, porque este es un vaso grande, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo Dios en Jesús? ¿Qué significa la encarnación? No es que el hombre haya sido la manifestación de Dios, es que Dios habitó en un hombre como Manuel. Manuel es un paso grande, ¿no? Jesús a lo mejor ni siquiera tenía la altura de Manuel. Era un judío común y corriente, ¿ah? Más morenito seguramente. Pero ¿qué es lo que pasó en la encarnación? Desde arriba Dios vino y habitó dentro de este vaso. Y este vaso le pusieron por nombre, por orden de Dios, Jesús. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que es? Es Dios entre nosotros. Es Dios en el mundo. Eso es lo que significa la encarnación. Este ya no es Manuel, es Dios. Esto ya no es un hombre llamado Jesús con personalidad aparte, sino que es Dios que está entre todos nosotros. Entonces, cuando Jesús estaba entre toda la gente, era un hombre, pero era la presencia misma de Dios en medio de todo el mundo. Muchas gracias, Jesús. Que disfrute el resto de la reunión, ¿eh? Después, otro texto de Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud de la divinidad habitaba en forma corporal en Cristo o en Jesús, en este. Toda la forma de Dios, toda la plenitud, la totalidad de Él, en Cristo Jesús. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿A quién se refiere aquí? ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere? A nosotros, a la iglesia. La iglesia es la segunda encarnación de Dios en el mundo. Tal como había un hombre y en ese hombre habitó, yo no sé si tú te puedes imaginar esta cuestión, habitó toda la plenitud de la divinidad en este hombre que se llama Jesús. Pero Jesús se fue. Jesús se fue. Se fue al cielo. Pero antes de irse, constituyó a su iglesia. Y cuando Él se fue, el mismo Jesús mandó esa misma plenitud de Dios para habitar en la iglesia. Y siendo la segunda encarnación, recibimos de Él mismo toda esta plenitud de Dios. Y aquí hay otro texto. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Valga la redundancia. La iglesia, en nosotros está la plenitud de Dios.
Esto parece un poco de ciencia ficción. En nosotros, no en cada uno. Eso es la gracia de Dios, ¿no? En la iglesia que es el cuerpo de Cristo. En esa iglesia está la plenitud, está la encarnación, y esta iglesia es la presencia de Dios en el mundo. Tal como Jesús fue la presencia de Dios en su tiempo en el mundo, hoy la iglesia es la manifestación de la presencia de Dios en el mundo. Es por eso que tantas veces Pablo dice: sean ustedes transformados a la imagen de Jesús, porque están representando a Dios en el mundo. La iglesia, la gente de este mundo necesita una respuesta para su vida. Y ni lo saben, y de hecho las que hemos presentado las rechazan, y muchas veces por incoherencias nuestras. Necesitan tener una mejor y una mejorada manifestación de la presencia de Dios en este mundo, y tú eres esta representación. Nosotros somos esta representación de Dios en el mundo. Es por eso tan importante este tema, llegar a ser semejante a Jesús. Ahora, yo no sé si tú entiendes esto. Yo diría más bien debemos orar para tener revelación de lo que realmente significa que la plenitud de Dios existe en nosotros, y nosotros somos esa manifestación, esa representación de Dios en el mundo. Donde tú trabajes, tú eres la encarnación de Dios donde tú trabajas. Donde tú estudias, donde tú vayas, eres la representación de Dios mismo. Su representante eres tú. Yo no sé si tú entiendes esto. No sé si lo entiendo yo. Yo diría más bien, mejor orar, para que Él nos dé una manifestación, una revelación de lo que significa esto. Ora tú ahí, cierra tus ojos. Vamos a orar para que Dios dé revelación. Porque esta palabra sin revelación es paja molida. No sirve para nada. Hay que tener revelación de Dios, pero Él está aquí ahora para dar esa revelación a tu corazón y al mío. Cierra tus ojos y ora conmigo. Repite conmigo: Padre Dios, no entiendo todo este misterio revelado por Pablo. No entiendo cómo yo puedo ser y participar en toda la plenitud tuya. Pero sé que la palabra me dice que tu plenitud está entre nosotros ahora mismo. Ayúdame a entender lo que significa. Ayúdame a entender lo que implica. Ayúdame a aprender a vivir esta realidad estando en el mundo. Te pedimos por fe revelación sobre estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con el tema que nos toca ahora: limpios por dentro y por fuera.
Cuando tú piensas en un santo, ¿en quién piensas? Cuando tú piensas en un santo, ¿en quién piensas? Algunos, tal vez, dependiendo de su pasado, su trasfondo, pensarán en algún nombre de alguna persona histórica dentro de la iglesia que adquirió un cierto reconocimiento, que se le dice santo, San Alberto, San Agustín, San Pedro. Bueno, hasta los evangélicos dicen eso, ¿eh? San Pedro. Otros dirían tal vez el Papa. Otros dirían, en otras comunidades, ¿no? En otras congregaciones, otros dirían los pastores. Aquí no. O tal vez, quién sabe. ¿En quién piensas? Tengo una segunda pregunta. ¿Eres tú un santo? No teológicamente. Es muy fácil responder esa pregunta teológicamente. Ah, sí, claro, he sido llamado a ser santo, ¿eh? Pero la gran pregunta, ¿eres un santo? ¿Y qué significa en este sentido la santidad? Para ti, ¿qué es la santidad? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy día. Este mensaje, ojalá que trajeron sus colaciones. Este mensaje dura como 3 horas. Vamos a resumirlo y la gente de los grupos en casa van a tener el material seguramente hoy día en la tarde, sus correos. En la santidad hay 3 aspectos. Primeramente, es importante este texto. Jesús viene a definir la santidad y el proceso de la santidad. ¿Cómo llegar a ser santo? Y voy a contestar la segunda parte de la pregunta. Si tú eres un santo, sí. No solamente doctrinalmente, sino que tienes la presencia del Espíritu Santo dentro de ti y Él está haciendo una obra que cuando Él te pilló en el mundo no eres para nada santo, ¿sí? Pero hoy día estás más santo que antes. Entonces ahí vamos en camino para allá, así que anímense, todos vamos para allá. Y además teológicamente también somos santos porque hemos sido, pero eso lo vamos a llegar a discutir eso un poquito más adelante. Este texto es tan importante, sobre todo para nosotros. Dice, fariseo ciego. Jesús le daba duro a los fariseos, ¿no? Pero es porque eran ellos que tenían el pueblo tan chato, eran ellos que tenían el pueblo tan agobiado y tan cansado, y por eso tenía que ofrecerle una solución así real, algo que funcionara. Pero él dice aquí, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio, también por fuera. ¿Qué es lo que pasa? Es que ellos tenían el hábito de limpiar lo externo. Ellos imponían una religión, unas normas externas. Una de las más ridículas, bueno, no sé si es la más ridícula, pero para ilustrar esto, ustedes saben que los judíos no podían caminar más que 1 kilómetro en el día sábado, ¿no es cierto? El día sábado podrían caminar solamente 1 kilómetro, porque caminar más de 1 kilómetro significaba para Dios no descansar, y el día sábado era para descansar. Te ríes, dice, ¿a dónde? Era otro tiempo. Claro, y para Dios puso esa norma. No se vayan más de 1 kilómetro de la casa. Quédense en casa el día sábado, descansen. Yo descansé en la creación, yo trabajé 6 días, descansé el 7º día, así que háganlo ustedes lo mismo. Pero los judíos eran bien astutos. ¿Saben lo que hacían? Ellos hacían como paradero de micro, ¿no? Ellos hacían enramadas.
a cada kilómetro. Entonces ellos llegaban al kilómetro, se sentaban, descansaban y después iban a otro kilómetro, se sentaban, descansaban, después fue otro kilómetro, y al final caminaron como 10 kilómetros y de vuelta en el día sábado. Era tan relativo, pero si los judíos querían, si uno quería ayudar a otro en el día sábado que implicaba hacer algún esfuerzo, lo condenaban. Lo condenaban. Siempre imponiendo cosas externas que no cambió nunca nada en el interior del hombre. Entonces Jesús decía, si queremos cambiar al hombre adentro, si queremos realmente hacer una transformación adentro, también se va a transformar lo externo. Pero no se puede legislar la santidad por fuera. No se puede imponer normas religiosas y lograr la verdadera santidad. Eso no es la santidad que Dios busca. Él busca el cambio de corazón, el cambio del alma. Y la santidad tiene 3 aspectos, básicamente. Primero, hay 3 palabras que nos ayudan a entender la santidad. Primeramente, la palabra apartado. Este concepto de la santidad viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos no arrendaban en los hoteles para hacer sus reuniones, tienen sus lugares, ¿no es cierto? Y básicamente un lugar en el Antiguo Testamento que era el templo, hasta que aparecían las sinagogas, era el único lugar que era el templo de Jerusalén. Y todo el pueblo de Israel tenía que ir por lo menos una vez al año a ese templo para adorar a Dios. Pero ese templo tenía varios instrumentos y utensilios, ¿cierto? Tenía velas, tenía donde lavar las manos y tenía varias cosas adentro del templo. Pero antes de poder usar estos utensilios, tenían que estar apartados solamente para el uso en el templo. Es decir, que no servía cualquier lavadero. Tenía que ser exclusivo, apartado. Entonces, cuando ellos necesitaban, a lo mejor, cuando necesitaba ponerlo, tenía que ir al fabricante. Y el fabricante decía, mire, nosotros necesitamos uno, pero que no ha sido usado para ninguna otra cosa y nos necesitamos apartar solamente para uso exclusivo en el templo. En ese sentido, ese utensilio o los instrumentos que tenía en el templo servían solamente para ese servicio y nada más. Nadie más podría tocarlo que no fuera un sacerdote y nadie más podría usarlo para ningún otro motivo, en ningún otro uso. No se le podría dar ningún otro uso, sino que eso era exclusivo, apartado. Esa palabra apartado significaba, en el Antiguo Testamento, santo. Era santo. Era apartado. Era por eso que los judíos tenían tantos problemas con Jesús cuando mencionó la vez que David entró con todas sus tropas, empezaban a comer el pan que estaba sobre el altar, porque ese pan era sagrado, era apartado, era santo, no era para uso humano, no era para... Pero Jesús decía, sí, sabe que ustedes se equivocaron rotundamente. Porque las cosas de Dios vienen a servir al hombre y no el hombre las cosas de Dios. Pero es por eso que se hizo tal escándalo, porque era pan apartado, pan santo, y el hombre no podía comerlo. La segunda palabra, apartado y purificado. Cada uno de los utensilios del Antiguo Testamento, antes de ser usado en el templo, cuando ellos los llevaron al templo, tenían que primeramente pasar por unos ritos de purificación. La purificación no tenía que ver con lavar la parte externa, porque cualquier cosa que ellos usaban en el templo tenía que ser perfecto en su confección. No tenía problemas de manchas ni nada,
ni nada, sino era una purificación espiritual. Tenía que purificar los elementos para poder usarlos en el templo. Y esa purificación, la palabra es santificación. Y hay una tercera palabra que se usa también en este sentido, que es la consagración. Es decir, que estaba dedicado solamente a ese uso en el templo. Solamente, no tenía otro uso en la vida. Solamente este. Ahora, ¿qué significa para nosotros esto? Significa que nosotros, para ser santos, primeramente tenemos que ser apartados del contexto del mundo, apartados. Segundo, purificados. Y tercero, consagrados. Eso es lo que significa ser santo para Dios. Jesús, cuando decía el versículo que yo mencioné antes, decía: limpia primero por dentro. Nos da la respuesta, nos da la clave de cómo llegar a ser santo. Es una santificación que ocurre desde adentro hacia afuera. Desde adentro, basado en el amor. Una transformación basada en la fe. Y hecho por el Espíritu Santo. Jesús se dedicó a una sola cosa en la vida. En ese sentido, Él era santo, apartado para una sola cosa, y era hacer la voluntad de su Padre. Estaba dedicado a los propósitos de su Padre, totalmente desprovisto de cualquier otro propósito personal. No tenía ningún proyecto personal, sino que hacía lo que el Padre quería. Jesús llevaba una vida sin pecado, fue tremendamente puro, limpio. Mas él fue tentado, igual que nosotros, igual en todo, mas no cayó nunca en pecado, ni fue sorprendido por el pecado. Jesús llevaba una vida en la cual él mismo se santificó. ¿Qué significa eso? Él se apartó de su medio para dedicarse a los objetivos de su Padre por causa de sus discípulos. No estaba lleno de un amor a sí mismo, sino que por causa de los discípulos. Ahora, ¿en qué sentido tenía que apartarse o separarse? Nuestro amado Señor era increíblemente limpio y puro, apartado para la obra de Dios, le había encomendado, consagrado a una sola cosa: servir y dejar contento a su Padre. Y nosotros podríamos preguntarnos: ¿Jesús no era Dios? Y si es Dios, ¿por qué tiene que santificarse? Es más, hay dos palabras que son más complicadas, para mí por lo menos también. Una es esta que está en Hebreos, dice: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesús. Ese texto a mí me complica. Si Jesús es Dios, ¿cómo es que por medio del sufrimiento lo tiene que perfeccionar? Y otro texto que aparece también en Hebreos dice que por medio del sufrimiento Jesús tuvo que aprender la obediencia. Yo creo que nuestros conceptos con respecto a lo que es santo y lo que es la santidad, lo que es el proceso, necesitan una revisión. Necesitamos hacer
cambios profundos en lo que nosotros podamos entender. ¿Qué significa ser santo? Significa, primeramente, ser apartado. Y eso es lo que Cristo hizo para los que llegaron a conocerlo. Lo hizo en la cruz. Nos separó de nuestro pecado y nos separó de nuestro medio. El problema es con los hermanos que quieren vivir en la gracia de Dios, pero quieren seguir en su medio. Los que buscan el perdón de los pecados, pero quieren seguir viviendo en aquello. Ese es el problema de la santidad para nosotros, que Dios nos santificó, pero no logramos separarnos de nuestro medio. Entonces pensamos que tenemos el mismo derecho que tiene toda la gente en el mundo de vivir lo que ellos viven, pero nosotros, como somos de Cristo, como tenemos el Espíritu Santo, Él igual nos va a salvar a pesar de aquello. Es un error de concepto. La santidad se vive en toda nuestra manera de vivir. Primero de Pedro, capítulo 3. Apartado del medio para vivir una vida transformada, purificada, distinta, y una vida dedicada a los propósitos de Él, en todo sentido de la palabra. Ahora, hay un sentido, voy a ir saltando, hay un sentido muy, muy fuerte en una relación con la santidad. La santidad, vivir en santidad, para muchos, y también para los hermanos de Tesalónica, tiene una relación con su vida sexual. Es una relación práctica. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en donde dice que la voluntad de Dios es esta, que sean santos. Es decir, que abstengan de toda inmoralidad sexual. Y él menciona una relación entre estos dos elementos. Porque la santidad no es algo que vivimos en la iglesia, es lo que vivimos en el mundo, siendo la iglesia. Es por eso que digo, nosotros somos la plenitud, somos la encarnación de Dios mismo en la iglesia, pero viviendo de otra manera. En esto Jesús nos dio un tremendo ejemplo. Si ustedes se acuerdan que cuando Jesús estaba, y Juan lo menciona en capítulo 3, sí, cuando lo menciona en capítulo 4, versículo 7 en adelante, Jesús está haciendo un viaje con sus discípulos de norte a sur para llegar a Jerusalén. Y llega a un lugar donde hay un pozo. Ahora, hay que entender un poco la geografía de Israel. Cuando tú llegas de norte a sur, es como ir de sur a norte en Chile. El sur está verde, en el norte está seco. En el sur tú puedes encontrar, y yo lo he hecho porque antes salía a pescar con mosca en las cordilleras, y de repente, si en esta zona, si tú sales a caminar y no llevas suficiente agua, y un día de mucho sol se te acaba el agua, y tú te desesperas porque la verdad es que no hay mucha agua, hasta no llegar más arriba. Cuando uno llega arriba, ya hay agua, pero acá abajo, cuando tú estás entrando recién, no hay mucha agua. Yo me acuerdo un día, llevamos poca agua, y nos perdimos. Yo como a las 4 de la tarde estaba desesperado. Y eso que no encontramos agua todavía. Está mal. Nunca había sentido la sensación de falta de agua en el cuerpo. Pero la verdad es que
necesitamos agua. Llegamos como a las 5 y algo y llegamos a un riachuelo que venía bajando de la cordillera. Nosotros prácticamente nos metimos de cabeza a la cuestión. Era un riachuelo, casi no traía mucho de agua. Y ni cuestionamos si el agua era puro, si era contaminado, si venía de la mina, daba lo mismo. Nosotros tomamos agua como locos. Faltaba agua. Y mientras uno va más al norte, es casi imposible encontrar agua así. Bueno, así sucede en Israel. Démosle vuelta al mapa. En el norte está todo verde, hay bastante agua. En el sur, no, casi nada. Pero habían pozos, pozos antiguos, que todavía de las napas de las aguas sacaban agua. Entonces llegó Jesús a un pozo. Estaba cansado. Y también tenían hambre, así que todos los discípulos se fueron al McDonald's que estaba en el pueblo cercano para comer y iban a traer a Jesús un Big Mac, ¿no es cierto? Porque sabía que él también tenía hambre, pero Jesús se quedó en el pozo y tuvo visita. ¿Se acuerdan de la visita? Una mujer que también tenía sed, necesitaba agua, llega con su cántaro al pozo. Y de repente Jesús empieza a hablar con esta mujer. Ahora yo no les voy a contar la historia porque la mayoría conocen la historia. Pero hay un elemento en esta historia que es una tremenda enseñanza para nosotros. ¿Cuál fue la reacción de Jesús con esta mujer samaritana? ¿Cuál habría sido la actitud de la mayoría de los hombres en el mundo que no conocen a Cristo con esta mujer? Partamos por la base que esta mujer definitivamente no era fea. A lo mejor tenía su facha, lo más probable que la percha era bastante buena, linda. Están solos los dos, están en medio del desierto, no hay nadie en ninguna parte. ¿Qué haría un hombre normal? Un hombre del mundo. Chuta, aquí está la papa. ¿Y por qué digo que no era fea? Porque ya tenía, ¿cuántos maridos había tenido? Y ya estaba viviendo con otro. Para ella no sería nada normal que este hombre quisiera tener relaciones con ella, porque parece que era cosa de tomar número en la ciudad, porque de hecho cuando ella se fue de donde Jesús, llegó a Samaria, de donde salía, y ¿sabe lo que dice la palabra? Dice que ella llegó al pueblo y le dijo a los hombres. Oye, me encontré con un hombre. Y ellos dijeron, cuéntame uno nuevo. No, un hombre que me contó toda mi vida, po. Y hay 7 de ellos que se ponen medio nerviosos ya. Y tal vez más. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús en una situación que nos pondría a muchos en una complicación grande? Lo que más se destaca no son, para mí, no es en la primera lectura, lo que más se destaca es lo que él le dijo a la mujer. Y el efecto fue tremendo, el pueblo se convirtió, chica, es tremendo. Pero una segunda lectura a mí me mostró un modelo de santidad. Este hombre tuvo una sola cosa en mente, y no fue su cuerpo. Fue el propósito de Dios para su vida. Esa es la santidad. Esa es la santidad. Saber vivir en los contextos complicados del mundo con otra actitud, distinto. Esa es la santidad. Yo me acuerdo en American Airlines cuando estaba trabajando ahí. Había una niña que
uno ya no es tonto, sabía lo que buscaba. Y Jesús siempre estaba conmigo, pero Satanás también siempre quiere poner a prueba a alguien, ¿no? Bien buena moza, buena alumna, Matea. Y la verdad es que en el mundo siempre vamos a ser llamados a vivir la santidad en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que nos ponen por delante. Pero tengo una muy buena noticia. Gracias al Espíritu Santo ya no estamos obligados a pecar. Tenemos la opción de no pecar y vivir en santidad. Lo hizo Jesús. Lo puedes hacer tú también. Yo quiero terminar, porque es tarde. Todo el resto, el material, lo van a tener que ver por los grupos en casa, pero quiero terminar con estos textos. Busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Si bien es cierto, es algo que hace el Espíritu en nosotros, porque tú no te puedes hacer santo solo, tampoco podemos eludir nuestra responsabilidad en el proceso. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. En la otra versión dice en toda su manera de vivir, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Acuérdense lo que dijimos en el principio, la encarnación de Jesús se repite en nosotros. Lo que Él era, lo somos nosotros. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Hay una diferencia en nuestro estilo de vida con la de los demás. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. La última frase da la clave. Él nos da el Espíritu Santo para hacerlo, pero uno tiene su responsabilidad también. Así pues, queridos hermanos, debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, también en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. El que quiera amar la vida, el que quiera gozar de días felices en la tierra, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. La santidad no solamente tiene que ver con la sexualidad, sino con toda nuestra manera de vivir. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y con este texto solamente un breve entre paréntesis, por favor.
Sacan la colación si te da hambre. Con cada una de estas instrucciones que encontramos en la Escritura, siempre encontramos dos elementos. Una es una promesa. Dios da una instrucción y da con esa instrucción una promesa. Dice, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Es una garantía, yo te lo voy a hacer. No tienes que tener dudas, no tienes que vacilar, puedes confiar en mí. Si tú haces esto, yo hago lo otro. Y hay una promesa grande, tremendo. Y sobre estas promesas nosotros podemos vivir y confiar. Él dice, si quieres amar la vida y gozar de días felices, si tú quieres que Dios conteste sus oraciones y que tenga sus ojos sobre ti, hagan esto. Es una promesa. Y nadie dice amén. ¡Chica! Yo con esto estoy en la gloria. ¿Qué más necesito vos? Pero también viene un segundo elemento, siempre con las instrucciones de Dios. Es una advertencia. Pero el rostro del Señor está en contra de todos los que hacen el mal. ¿Se han fijado alguna vez que los cristianos tendemos a resaltar las promesas? Y podemos repetir todas las promesas y pucha que nos gustan las promesas y de repente esto pan de vida que algunos usan en la mesa, ¿no es cierto? Sacan una tirita que tiene casi todos son promesas. Porque a nosotros los hijos de Dios nos encantan las promesas de Dios y como que las advertencias, bueno, que están ahí, pero yo prefiero las promesas. ¿sí? Pero se han dado cuenta de cómo la gente del mundo nunca te van a citar las promesas de Dios, siempre critican las advertencias. Siempre están en contra de lo que Dios dice, yo voy a hacer esto. Porque eres desobediente. ¿Se han fijado en eso? Qué curioso, ¿eh? Pero las dos palabras son para todos. Si nosotros actuamos en coherencia, sus promesas son para nosotros. Y si no, las consecuencias. Porque Dios es Dios. Y no puede fallar. No puede ser de otra manera, si fuera de otra manera no sería Dios. Pero confiemos en las promesas y seamos coherentes. La santidad es posible. Ser como Jesús es posible, no en el sentido de cero falta, porque todos ya pecamos antes de conocer a Cristo. Levanta la mano él. No levanta la mano. El que no haya pecado nunca. Porque aquel que levanta la mano ya pegó, entonces ya quedó frito. Todos hemos pecado. Pero la buena noticia, después de la cruz, después de tu conversión, Él nos da la capacidad de no pecar. Nos da la capacidad por el Espíritu Santo de no pecar. Y como él decía en uno de estos textos finales que leímos, si nosotros vamos en contra de esa enseñanza, no están en contra mío, están en contra de Dios. Porque Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para esta vida, la piedad, vivir. La vida en el reino es posible. Es posible. Es posible. No es desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Los que estamos discipulando gente, acuérdense de eso. Nuestra tarea es enamorar a la gente de Jesús, no imponer leyes.
Las leyes no se pueden imponer y lograr la santidad. Las leyes se imponen por fuera para lograr la conformidad, mas no la santidad que se vive en el corazón por el Espíritu Santo, una persona que ha sido apartada, purificada y consagrada para el reino de Dios, siendo la encarnación de Dios en el mundo. Amén. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor por esto. Así que cuando piensa en un santo, ¿en quién piensa? Bueno, mírate en un espejo, hazte la pregunta, oye, ¿este gallo es un santo o no? Y bueno, yo también necesito orar un poco más en esta dirección, ¿no? Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tu gran amor nos ha dado tantas promesas para los hijos que deseamos vivir en coherencia con tu palabra. Y gracias por tu Espíritu que hace posible esta vida. El Espíritu Santo haciéndonos santos. Desde adentro hacia afuera, como dijo Jesús. Gracias, papá. Límpianos desde adentro para que seamos una fiel representación y manifestación de ti mismo en el mundo donde estemos todos los días. Gracias por el privilegio que tenemos de representarte delante de los vecinos, los familiares, los colegas, los alumnos, nuestros amigos, para que ellos también te puedan conocer como realmente eres. Esto es un misterio para nosotros. ¿Cómo te puedes manifestar a través de nosotros? Porque nosotros nos vemos muy incompletos. Pero tú no tomas en cuenta eso. Tú nos haces de nuevo. Tú nos transformas. Y tú te manifiestas a través de esa obra maestra que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu. Y gracias por tu plenitud que está aquí entre nosotros ahora mismo. En Jesús. Amén. Amén.